Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, martes 24 de junio del 2025. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 1 de San Lucas, del 57 al 66 y versículo 80. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decían, ¿qué va a hacer de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle me gusta y darle seguir. Hoy el Evangelio nos muestra qué es lo que tenemos que hacer los padres. Los padres tenemos que cumplir con lo que Dios manda en nuestros hijos. Porque así como en la antigua alianza Dios pactaba con los padres y después los padres tenían que encargarse de sus hijos, también hoy nos pide el Señor y nos muestra en el Evangelio que cuando el niño está pequeño, el que se encarga del niño es el padre de conducirlo y cumplir con él todo lo que Dios manda. Pero parece que hoy en día los padres no queremos cumplir con nuestros hijos lo que Dios manda. No cumplimos nosotros mismos con lo que Dios manda, mucho menos vamos a querer que nuestros hijos cumplan con lo que Dios manda. Y ahí es donde está el error. ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando hoy? Porque hay muchos hijos ateos que no creen en nada. ¿Por qué? Porque los padres no los educaron en la fe. Los padres no quieren cumplir los mandatos de Dios que Él manda a la descendencia, a nuestros hijos. Por eso vemos tantas cosas hoy, tantos niños rebeldes, tantos en las drogas. ¿Por qué? Porque los padres no queremos cumplir con nuestros hijos lo que Dios manda. Y es ahí donde está el gran detalle, hijo Cantinflas. Dice, donde le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo. Dice, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. ¿Qué hicieron los padres? Llevaron al niño para cumplir con el rito de la circuncisión, porque en la antigua alianza, para pertenecer al pueblo de Dios, tenían que circuncidar al niño, que era la antigua alianza, el antiguo pacto que el Señor había hecho con Abraham. Entonces, para que el hijo pasara a formar parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado. Y al niño no le preguntaban si quería circuncidado, como dicen los hermanos separados hoy, que por qué bautizan a los niños si los niños no tienen pecado. Pero el Salmo 51:7 dice que desde el vientre de mi madre soy pecador. Jesús cuando se bautizó tampoco tenía pecado. Y sin embargo se bautizó para darnos ejemplo que aunque no tengamos pecado, hay que bautizar. ¿Para qué? Para cumplir con los mandatos de Dios. Pero dice, al octavo día vinieron para cumplir con el rito de la circuncisión. ¿Quiénes fueron los que cumplieron por el niño? Los padres. Pero el niño no sabía nada. Es que dicen los hermanos separados que hay que conocer para después bautizarse. Hay que arrepentirse para después bautizarse.
pero es que también se puede bautizar a grandes y chicos. ¿No fue eso lo que mandó Jesús en San Mateo 28:19? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. ¿Qué mandó hacer él? A bautizar. ¿A quiénes? A todos. Ese menos los niños lo ponen los hermanos separados, pero no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted le entregue su hijo a Dios. El enemigo no quiere que su hijo pertenezca a Dios. No quiere que usted cumpla con lo que Dios manda en sus hijos, en su descendencia. ¿Dónde está la confusión de los hermanos separados? En San Marcos 16:15, cuando dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Ahí es donde está la confusión de los hermanos separados. ¿Por qué? Porque no saben a quién era que le escribía San Marcos. El Evangelio de San Marcos fue escrito para los paganos. San Marcos le escribía a los paganos. ¿Por qué? Porque usted no podía llegar a bautizarle a un niño a una persona que no creía nada, a un pagano que no conocía nada de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Primero, convertir a la persona, que la persona creyera, que el padre creyera, para que después se bautizara el niño, que es lo que vemos en Hechos 16:32 con el carcelero. El carcelero era romano, era pagano. ¿Y qué pasó con el carcelero después de que? Hechos 16:32. Vean lo que pasó con el carcelero. El carcelero era pagano. Dice, le respondieron. El hombre, dice, después lo sacó afuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? El carcelero. ¿Se acuerdan que Pablo y Bernabé estaban encarcelados? Y que se abrieron las puertas de la cárcel, que salieron. Después lo sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. ¿Qué hizo el carcelero cuando creyó en la palabra de Dios que le anunció Pablo y Bernabé? Creyó el carcelero y por medio del padre que haya creído se bautizó toda su familia. ¿Y qué conforma la familia? Padres, hijos, hermanos, toda la familia se bautizó, también los niños. Por eso en el mismo Hechos 2:38 y 39, San Pedro les dice a los paganos: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Porque en la primera parte le habla a los grandes. Les dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se hagan bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que van a recibir? El don del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que decía Juan? Que detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo. Dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor Dios quiera llamar. ¿Para quién es el don de Dios? Para ustedes y para sus hijos. Por eso, San Juan, capítulo 3, versículo 5, ¿se acuerdan cuando Jesús habla con Nicodemo? Y le dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo renaceré el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una vez más? Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Qué pasa cuando uno no bautiza a un niño?
Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del espíritu es espíritu. Cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos pasan a ser hijos adoptivos de Dios. Porque lo nacido de la carne, es una criatura de Dios, pero para que pase a formar parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, tiene que ser bautizado. ¿Qué pasa entonces cuando tú no bautizas a un niño? Lo nacido de la carne, es criatura de Dios, pero todavía no es hijo adoptivo de Dios, porque para que sea hijo de Dios tiene que ser bautizado. Por eso fue el primer encargo que le dijo Dios a los apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. Para ser discípulo de Cristo, ¿qué hay que hacer? Primero, bautizarse. Y si son niños, hay que bautizarlos. Y después, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, que es lo que nos habla el Evangelio de San Mateo 28 y 19. Por eso es diferente el Evangelio de San Marcos al Evangelio de San Mateo, porque San Mateo le habla ya a los judíos conversos, a los que ya se convirtieron. Entonces San Mateo les habla que hay que bautizar a todos y después enseñarles a cumplir todo lo que el Señor manda. ¿Y a los cuántos días hay que bautizar al niño? Dice, al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. Eso se hacía en la antigua alianza. ¿Y a qué edad se hacía? Al octavo día. Pregunto, pero el niño no tenía uso de razón ni nada. ¿Pero quién era el que hacía el rito? ¿Quién era el que tenía que ir a cumplir con el rito? Los padres. ¿Para qué? Para que el niño pasara a formar parte del pueblo de Dios. Por eso, en Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice, en Cristo recibieron una circuncisión. En Cristo recibimos una circuncisión que ya no va a ser. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Qué vino a reemplazar la circuncisión? El bautismo. ¿Por qué? Porque antes, en la antigua alianza, solo los hombres podían ser circuncidados. Las mujeres no podían ser circuncidadas. ¿Por qué? Porque no tenían nada que circuncidarse. Entonces Jesucristo ya viene en la nueva alianza y ya deja de lado la circuncisión quirúrgica. Ahora hay una nueva circuncisión, ya no quirúrgica, ya no humana, sino espiritual, que es a través del bautismo. ¿Para qué? Para que también las mujeres puedan ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso Cristo viene y cambia toda la antigua alianza, y cuando dice esta es la nueva alianza. Por eso lo que viene a reemplazar la circuncisión es el bautismo. ¿Y a los cuántos años lo hacían? A los 8 días de nacido. Y le preguntan al niño que si quería ser circuncidado. No. ¿Quién era el que cumplía el rito por los niños? El padre. ¿Qué hay que hacer ahora, hoy en día? Los padres tenemos que cumplir con lo que manda el Señor en nuestros hijos. Que el Señor le bendiga.